Toca tener todo a la mano. Listo, entonces. Cuarto. Ahí, ahí colóquele en ese cuarto ejercicio, aparece ahí en el letrero, le da clic derecho, abajo, donde dice cuarto ejercicio, allí, clic derecho, cambiar nombre. Taller número 4. Taller número Listo. 4. Bueno, entonces recuérdeme, Wilson, los pasos para elaborar formular una dieta balanceada. Para formular una dieta, Sí, señor. bueno, entonces primero serían los requerimientos del animal, ¿no? Del Sí, especie que estamos trabajando. ah, Los requerimientos y luego vamos a los aportes de las materias primas. sí, señor. Luego vamos a conocer las restricciones que tienen, bueno, las restricciones nutricionales de esas cantidades o las cantidades de materias primas, qué restricciones tienen. Luego vamos a hacer el cuadro de datos, hacemos el cuadro de fórmulas, hacemos una prueba y luego le hacemos una interpretación a esos datos. Listo. Ajá, después en el tercer punto es cuadro de datos, luego ahí en ese cuadro de datos ya colocamos lo que es, ¿no? Los precios de las materias primas, luego el cuadro de fórmulas, luego hacemos la prueba y listo. Entonces, bueno, ahora sí, entonces vamos con el paso número 1. Coloco, pero copio algo de acá, profe, o No, ahorita no. listo. Entonces, ¿qué coloco? Paso número 1. Paso número 1, requerimientos nutricionales. Paso número 1, requerimientos. Requerimientos nutricionales Sí, señor. de pollitos de desempeño regular. Desempeño regular. Sí, de pollitos de desempeño regular. Bueno, ahí dejémoslo. Y ahora sí vamos a las tablas del NRC. Tablas del NRC. Listo, sí, profe, acá están. Listo, entonces, en las tablas del NRC buscamos pollitos de desempeño regular en la lupa. Profe. Requerimientos nutricionales de pollos de engorde machos de desempeño regular. Y allí vamos a hacer el balanceo para edad de 34 a 42 días. 34, 42, listo, profe. Entonces, de ahí escogeríamos proteína, escogeríamos energía metabolizable, de ahí escogemos los minerales y de aminoácidos digestibles los tenemos allí. Bueno, profe. Entonces, de 34 a 42 días, vaya y dígale allá a Excel. 34 a 42 34, requerimientos 34 a 42 días. días. Sí, señor. Listo, entonces arrancamos ya con eso. Ahora sí vaya contándome usted lo que va haciendo. Bueno, profe, ¿podemos copiar de una vez este encabezado? No, todavía no se le autoriza copiar. Vamos con el taller número 4. Vaya al en blanco. Sí, señor. Entonces, de ahí son 5 macronutrientes. Agua, Lo hacemos proteína, así. sí, Agua, agua, proteína, ok, proteína, energía, energía, minerales,
minerales y vitaminas. y las vitaminas. Ok, Eso. Póngale color a ese cuadro para... listo, pero le vamos a hacer así, con azul acá, proteína, energía, minerales y las vitaminas, ¿no? vitaminas. Ajá. Las en este verde, a ver cómo queda. Mm, Ok, ahí tenemos los ¿Qué 5 más serían? macro. Proteína. Entonces, en agua anexamos 2 columnas más para las 3, digamos, clases de agua que existen, aunque existen más, ¿no? Está el agua ligada también. En proteína, entonces en agua, al lado de proteína, en la celda al lado de proteína le colocan materia seca, MS. Sí, señor. Antes de materia seca, en la anterior celda, material parcialmente seca, MPS. Materia Sí, señor. parcialmente seca. Y ahí donde dice agua, MF, material fresco. Donde dice, Quito agua y le coloco MF. sí, MF, material Listo. fresco. Listo. Para las proteínas anexamos 12 columnas. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. ¿12? Sí, 12. Listo. Y para la energía le anexamos 2. Listo, sí, señor. Para minerales anexamos 5. Listo. Ahora ya tenemos nuestro esquema de las necesidades nutricionales de esos pollitos. Y bueno, ahora sí tenemos que estar con las tablas del NRC y empezar a llenar proteína. Proteína. De 34 a 42, ¿cierto? Proteína. Sería 17,74, profe. 17,74%. 17. Ah, bueno, acá sería, profe. No. Sí, ahí. 17,74%. 7,74%. Listo. Y luego, esa proteína está compuesta por unos aminoácidos digestibles. Entonces, empezamos con lisina. Lisina. Eso dice que tiene 0,992. 0,992%. También, ¿no? Ok. Metionina. 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 Listo. Ese dice que tiene 0,397. 0,397. 397. Listo, profe. Metionina más cistina. Met Más cis. más cis. Sí, señor. Eso dice que tiene 0,714. Sí, señor. 714%. Luego viene triptófano. Triptófano. Y de ese tiene 0,169.
Seguimos con creonina. Creonina. Y ahí tiene 0,645. 45%, a ver. Luego sigue arginina. 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 Y la tabla me dice que tiene 1,042. 1,042. 1. Sigue valina. Y de valina dice que tiene 0,764. Sí, señor. 64%, enter. Luego sigue isoleucina. Isoleucina. Sí, señor. Sí, profe. Dice que tiene 0,665. 0,665%. Estamos trabajando punto, ¿no, profe? Sí. Luego sigue leucina. Leucina. Y en leucina dice que tiene 1,081. 1.81. 1% enter. Luego viene histidina. Histidina. Y ahí dice que tiene 0,357 o 0,357% enter. Viene fenilalanina. 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 De ese tiene 0,625. 0,625%. Y luego viene fenilalanina más tirosina. Más tirosina. Fenil más tirosina. Sí. Listo, profe. Y ahí dice que tiene 1,141. 1,141%. Listo, profe. Listo, vamos a energía. Energía, al lado de energía en la celda lateral, mano derecha. Energía metabolizable. Energía metabolizable en kilocalorías por kilogramo, 3100. 3100. Ahí lo dejas en blanco enseguida, Wilson. Ok, 3100. esto, ese 3100 aquí. Sí, y va en, quítale el porcentaje que vaya en números. 3100. A ver, sí, ahí quedó. Arriba de ese 3100, arriba del 3100, Sí, señor. allí colóquele kilocal EM, que quiere decir energía metabolizable. EM, kilocal por kilogramo. Kilogramo, energía metabolizable por Colócale kilogramo. kilocalorías, bueno, dejémoslo ahí, listo. Y al lado, a mano derecha de ese letrero, le colocas ácido linoleico. Entonces vamos a mirar el ácido linoleico que se requiere para esa etapa. Para esa etapa. 0,995, profe. Mírelo. 0,995, sí señor. Eso también va en porcentaje, ¿no? Sí. Listo. Porcentaje. Vamos con minerales. Minerales. El primero es calcio. Sí, señor. Luego fósforo. Sí. Luego potasio. El otro creo que es sodio y cloro.
Listo. Ahora sí los buscamos en las tablas del NRC. Calcio, sería también, este que está acá, profe. Allí hay un calcio que dice 0.751. 0.751, 0.751 Por ciento. por ciento. Fósforo, 0.374, ¿Sí? 374%. Luego viene el potasio, 0.575, 0.575%. Listo. Luego viene el sodio, 0.191, 190. 191%. Y luego viene el cloro, que sería 0.167. Muy bien. 167%. Por ciento. Listo, profesor. Listo. Entonces tenemos el paso número 1, que ya es conocer, saber, consultar, gestionar, interpretar. Ahora ya no se habla de memorizar nada, de gestionar la información, saber dónde está la información, para qué nos sirve y qué hacer con ella. Entonces ahí tenemos los requerimientos nutricionales para pollitos de desempeño regular de 34 a 42 días. Grabamos eso, salvamos esa información. Salvamos. Control G. Listo, Ajá, profesor. listo. Ahora sí vamos con el paso número 2. Conocer los aportes nutricionales de las materias primas. Listo, entonces paso número 2. Lo coloco por acá. Sí, colóquelo por ahí. Paso Número número 2. 2. Ok. Colóquele ahí aportes nutricionales de las materias primas. Aportes nutricionales de las materias Primas. primas. Ok. Bueno, como ya sabemos, no sé, pues yo no. Bueno, como ya sabemos, ya hemos consultado las materias primas, vamos a tomar el cuadro 2 de aportes nutricionales de las materias primas del anterior ejercicio. Sería, profesor, copiamos todo esto, Sí, inclusive los nombres de las materias primas, todo, sí, hasta todo acá. eso, hasta vitaminas. Copiar. Control C y me vengo a, ¿dónde lo pego, profe? Acá. Cero. Péguelo en la D, en la, ¿qué es? En la C14, péguelo. C14, control V. Ahí me quedó. Listo. Entonces, para hacer ahí un medio refrescamiento del ejercicio, y como esas materias primas siempre nos están dando déficit en, creo que es en cistina y cistina más metionina, y otra materia prima que se recomendaría que haga parte de esos ingredientes sería, después de harina de pescado, inserte una fila en blanco y allí colóquele harina de vísceras de pollo. Ahora sí vamos a la tabla del NRC y consultemos los aportes nutricionales de la harina de vísceras de pollo. Eso que en los aportes están en qué página. Todos los aportes están en la tabla 1. Colóquele Página 24. en el buscador, colóquele harina de pollo en la lupa.
Harina de vísceras. Pollo tampoco lo busco. Buscamos harina de pescado y por ese lado. Ah, pero no la... Ajá, sí. Vaya harina de pescado y por ese lado lo encontramos. Pescado, Ya, harina. pescado, harina. Pescado. Contenido de minerales de los alimentos. Pero no, pescado, harina. Ah, estas son las restricciones. Esas son las restricciones. O si no, vaya a las tablas número 1 y ahí la busca por orden alfabético. Tabla número 1. Todas las tablas número 1 son aportes En la nutricionales. 165 está. ¿Qué página, perdón? 165. Listo, para no matarnos acá. ¿Esta? Sí, ahí está No. vísceras, harina, aves, dice. O sea, ¿no es? Sí, pero ese es un compendio que hace, hay otro. Búsquelas, Carlos, por las tablas número 1. Plumas y Es que vísceras, harina. al final hace un 35. compendio, página 35. Allá yo puede ser, no es esa. 35, ajá, Si es esa o no es. sí. Plumas y vísceras, harina. Allí ¿Esta es? sí. Sí, lo Ujú. que nos interesa es la metionina y la cistina, que esté alto, ¿no? A ver, revisemos el aporte de metionina más cistina. Bueno, búsquele. Está la materia seca, la proteína. Sí, en otra parte está el aporte de aminoácidos. Pero el otro día que lo miramos sí estaba como en 2 y algo. Bueno, entonces, materia seca, ahí tiene de plumas y vísceras 91.52%. 91 punto 52%. proteína. Proteína, 65.50. 65.50. 65.50. Listo. Lisina. Ah, ahora sí vamos a los aminoácidos. ¿Estará por acá mismo? ¿Cerca o no? No, esos están. ¿En qué página estarán según el índice? En la 55 creo que está. ¿55? Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, son esos, profe. Ahí tenemos harina de aves, proteína, valor 57%. Sí, Hasta lisina, ahí está lisina, 3.35%. 3.35%, 3.35. ¿Listo? Vamos con metionina, 1.10. 1.10, Metionina más cistina, 2.02, ya la vi, 2.02%. Triptófano, 0.55. 0.55, Luego sigue treonina, 2.43. 2.43, Arginina, 4.17. 4.17, Valina. Ah, pero aquí aparece, ay, perdón,
Arginina sí, luego sigue, nos tocaría saltarnos a valina, Sí, 3.08, ¿no? sí. 3.08%, listo. Nos vamos por isoleucina, 2.43. 2.43. Leucina, 4.24. Histidina, 1.10. Fenilalanina, 2.49. 2.49%, listo. Y el otro sería fenilmastirosina, 4.2. Ujú. 4.12%, listo, profe. Muéstrame la, muéstrame la tabla del NRC que estábamos mirando y quiero ver una cosita ahí. Arriba dice aminoácidos totales, baja más. Ay, Dios, teníamos era que pasar estos. Aminoácidos digestibles, aves. Los cambiamos, profe, por... Metionina más cistina, valor. Y abajo aminoácidos digestibles verdaderos cerdos. Sí, cambiémosle a aminoácidos digestibles verdaderos Claro, aves. listo, sí, señor. Desde lisina, ¿no? Sí, incluso Entonces, creo que la proteína también. entonces cambiamos la proteína. ¿Y ahí cuál sería la proteína, profe? Arriba está, a ver, miremos, dice que es 50 y valor proteína bruta 57. 57. 57%, listo. Ujú. Arrancamos otra vez con los de acá. Sí, lisina. Y ahí sería... mm, Baja más, a ver. Lisina. 2.67. A ver, valor 1 dice 2.27 coeficiente. Metionina más cistina. Entonces, si yo divido 2.27 entre 0.861 me debe dar arriba el total. Pues divida 2.27 entre 0.861. Sería dividir 2 punto ¿qué? 2.27 dividido entre 0.861. 2.63. Ah, no. Coloca Perdón. la tabla del NRC. Muéstrame arriba el aminoácido total. Sí, señor. Lisina 2.63. Sí, así. Entonces, ajá. Entonces lo que debes copiar abajo en lisina ya es el 2.27, el valor 1. Este. Sí, 2.27. 2 puntos. Ah, perdón, pero hemos esto de acá diciendo ahorita. ¿2 punto qué? 2.27%, Listo. 0.63. 0.63%, Sí, señor. 0.92%, Este está en blanco, profe. triptófano está en blanco, lo dejamos ahí. El siguiente, treonina 1.77,
Arginina 3.48. Valina. Valina 2.13. Isoleucina 1.27. Leucina 3.54. Histidina 0.91. Fenilalanina 1.67. Fenilalanina más tirosina 2.55. Listo. Listo, a ver qué pasó con ese triptófano. Cero, ¿no? Estaba. Coloquémosle cero. Sí, señor. Compañero, hágame ver los datos ahí un momentito. Los del Excel, hágamelos ver, es que me atrasé ahí. Sí. Sí, queda en cero, ¿no? Que lo corra un poquito a la izquierda, dice. ¿Listo, Carlos? ¿Y listo, Rolando? Listo, profe. Ok. Energía, profe, nos vamos para hacer todos estos Sí, aportes del... la energía de la harina de vísceras. Eso creo que está en la anterior. En la 50 y 53. Soya integral. No, es más atrás, ¿no? Por harina. Por harina pescado. Ahí al lado de harina pescado estaba. Ahí está. Pasaste anterior. Plumas, harina. 84. Plumas, harina. ¿Qué tabla es esa? Disculpa. Ah, Contenido de no. aminoácido total. La tabla 1 está. En toda la tabla 1. Tabla 1. Y ahí. Ah, me está buscando la 10. Busca todo menos la 1. Tabla 1. Ajá. Y de las tabla 1 ahí búsquela por orden alfabético. Harinas. Harinas no, vísceras. Maíz. ¿Esto era como vísceras? En la 35, compañero. 35, listo, gracias. A ver. En la última parte está la energía.
Energía. Más abajo. Energía. Ahí está. Ahí está. Energía Metabolizable. metabolizable aves. 3264, ¿sí o no? 3000. Y la siguiente, a ver, miremos arriba. Ah, sí. A ver, Energía. vuelva arriba. Sí, vuelva arriba donde está esos plumas, vísceras, sangre. Ah, listo, sí. Y sería la metabolizable, ¿no? Sí, Y energía está la metabolizable. verdadera. No, estábamos trabajando con metabolizable nomás. 3264. 3264%. Ay. Ah, no, esa no es por ciento. No, esa es en Tres mil kilogramos doscientos sesenta y cuatro es un número, creo que es cambiarle normal. acá, ¿no? Así Y cambia en acá. esa misma tabla está el ácido linoleico. En esa misma tabla está el linoleico. Arriba es esta. 0.23. Sí, 0.23%. 0.23%. ¿No es el 2, profe? 3%. Ese es el ácido linolénico. Ah, perdón, sí. El El de arriba, El 2. linoleico, 2.0%. 2.0, sí, señor. Gracias. Minerales. Luego viene el calcio. Ahí el calcio. Este está por acá, ¿no? 2.56. 2.56. 2.56%. Fósforo. 1.37. Sí, Potasio. Potasio está 0.35. señor. 0.35. 0. Listo. Sodio. 0.33. Y el cloro. 0.34. Ahí salvé. Bueno, ahí guardamos y tenemos allí nuestros aportes nutricionales de las materias primas. Vamos con el paso número 3. Las restricciones. Cuadro de datos. Ah, ok. Vamos por Cuadro de datos. paso número 3. Ya después, cuando uno ya está, incluso lo hace nomás en 2 pasos, porque ya es complementar nomás. Sí, señor. Listo, cuadro de datos. Copia todo el paso número 2. ¿Dónde lo Lo pegamos? pega en el... Sí, ahí en el C20. ¿C27 o 28? C27. C27 o C20. Ahí. Ahí pegue. Listo. Y de ahí de datos lo que nos falta es ir al final de nuestro archivo y le colocas después de vitaminas signo de pesos mercado, que es el precio del mercado. Luego le coloca signo de pesos corregido.
y luego le coloca signo de pesos total. Listo. Entonces, en el signo de pesos mercado ya lo tenemos también, lo consultamos con diferentes fuentes y pase los datos que tenemos ahí, excepto la harina la harina de vísceras. La harina de vísceras la colocamos en la segunda, ¿no? Segunda. Pues corro todo hacia abajo. Corro estos y dejo, ay Dios mío, corro estos un lugar y dejo el espacio acá. Sí, busquémonos por ahí los precios de harina de vísceras, a ver si encontramos. Harina de vísceras. Ah, nos tocaría por el enlace, profe. No, allá en la bolsa mercantil no creo que haya. No hay. ¿Harina de qué? De vísceras, ¿no? Harina de vísceras de pollo. Ahí tengo ahí un dato, dice $600 la tonelada métrica. Por ahí googleé ahí un precio. 612 la tonelada. Sí, $600 la tonelada, o sea, 6 por 4, 24, 2.400.000 la tonelada. 2.400 el kilo. 2.400 el kilo. Está como barato. Entonces colóquele allá 2.400. La utilizan para hacer alimentos para mascotas. 2.400 pesos. 2.400 pesos. Ok. Listo, profe. Bueno, allá tenemos otra materia prima. Luego vienen las restricciones. Entonces copias todo el paso 3. Copio el paso 3. A ver qué haces. Bueno, ya copié eso. Y lo pegamos en el C40, colóquelo ahí. Listo, y digámosle arriba que es el paso 4, restricciones. Listo. Bueno, nos hacemos en el B41, bueno, en el A41, ahí colocamos, en el A42 colocamos máximos, A42, máximos, coma, igual menor que. Y en el B mínimos, coma, igual mayor que. Ahora sí los coloreamos. Hasta acá, ¿no? Sí. Le damos un color. Y el mínimo también le damos color. Ahora sí. Los cambios, pero. Y a ya, profe. Al contrario. Así, listo, profe.
Bueno, ahora sí nos vamos a parar en el C, abajo en el C52. O en el C50. Y ahí vamos a colocar también máximos, coma, igual mayor que, y más abajo mínimos igual mayor que, mínimos igual, máximos igual menor que, ¿no? Máximos igual menor que, y mínimos igual mayor que, y lo vamos a colorear hasta el final. Listo. Entonces ya tengo, agreguemos las restricciones. Vamos a la NRC. Las trajo que ya. NRC. NRC. Y en la lupa le colocamos máximo. Max. Y mire, ahí nos dice las restricciones para pollitos de engorde. Estos ya son en crecimiento. El PR es práctico y el max es máximo. Vamos a mirar lo de harina de pescado. Acá está, profe. Y el nuevo que le colocamos, las plumas y vísceras, harina, ese máximo es 4%. Pues me voy acá a colocar acá 4%. 4% y en mínimo 2%. En harina de pescado, máximo 5%. Sí, señor. Y harina 2%, mínimo. 2%, listo. Premezcla, 5 y 3%. 5 y 3%. Aunque en premezcla puede colocarle también 2 y 1%, máximo 3, mínimo 3. 2. Sí, máximo Es 3, mínimo. mínimo 2%. Ok. Bueno, las otras, soya creo que estaba en máximo 35, como que harina de soya. 35 y mínimo 35. Y trigo. Y trigo está 20, 30. 30. Harina de trigo, entonces sería máximo 30 y aquí Sí. 20. ¿Sí? La soya está en 35, pero está ambas en 35. 35. ¿Y qué es? ¿Y harina de maíz? Y harina de maíz, aquí está maíz harina. Pero en gluten. Maíz alto en lisina, 65. 65, listo. Ambos factores, Bueno, ¿no? no, ahí ese 65 quítalo, el de mínimos. Y le quito Lo el de mismo, mínimo.
Lo mismo puedes quitar el de soya de mínimos y Sí. puedes quitar lo mismo el mínimo de trigo. Lo que pasa es que más abajo, ahí le puedes colocar 000. Quiere decir con eso le estoy diciendo que si quiere me incluya 35% de soya, pero que si no, no incluya nada. Lo que pasa es que allá SPR son los niveles prácticos que ellos han utilizado. En maíz me puede incluir el 65% de la dieta, pero si quiere no puede incluir nada y lo mismo pasa con el trigo. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Ok. Vamos con restricciones. ¿Cuáles serían las restricciones en la parte de los requerimientos nutricionales? Mm, nos tocaría tomar el total de la materia seca, profe. El total de la materia seca, pero la materia seca, por ejemplo, de la harina de pescado, y darle el rango que máximo sea 5 y que mínimo sea 2, ¿no? Con Solver. No, estamos, Ah, vamos a llenar las restricciones de la parte inferior. esto es de acá. Sí, Entonces sería la sumatoria, profe, ¿no? entonces allí arribita colóquele en restricciones, colóquele. Hace referencia a, Acá arriba. sí, ahí como complementando, hace referencia a requerimientos nutricionales, coma, Ujú, disponibilidad de materia prima, sí. coma, y restricciones de uso de materia prima. Entonces, por ejemplo, restricciones de uso de materia prima es la que tiene la harina de pescado. La harina de pescado ya para esa fase máximo dice el 5% y mínimo el 2%. O sea que por experimentación, por las investigaciones que se ha hecho, por la calidad que tiene esa proteína, no debe incluirse más del 5, porque decíamos que si incluimos más del 5 y estamos ya en una etapa casi finalizando, va a pasar el sabor El de la sabor. materia prima a la carne. Ujú. Y 2, no puede ir menos no puede ir nada, o sea, tiene que ir por lo menos un 2%, porque es una proteína de muy alta calidad y aporta buena cantidad de aminoácidos esenciales, ¿no? Esa sería una restricción de uso de materia prima. Hay, por ejemplo, supongamos, en rumiantes, si uno va a adicionar urea, adiciona el 10, sí, puede uno adicionar hasta de 1 kilogramo, puede llevar por ahí, ¿qué es? Unos 100 gramos de urea, o sea, hasta un 10% sería ahí en urea. Pero si usted adiciona más, va a tener dificultades o problemas con toxicidad y esas son restricciones de uso de la materia prima. La otra restricción, la restricción de la disponibilidad de materia prima, que se la puede dar el, el momento. Supongamos que usted no tiene, supongamos, tiene únicamente maíz, pero no tiene trigo. Entonces usted cuando vaya a programar le dice al solver o en el momento que
que como no tiene trigo, entonces que adicione 0 trigo y que todo el resto de la energía lo adicione en maíz. O puede ser que tenga algún excedente de una materia prima y me sobraron a mí esos 100 kilos de maíz o 100 kilos de trigo y yo quiero acabarlos, entonces usted a la fuerza tiene que adicionarlos. Esas son las restricciones por disponibilidad de materia prima. Y la disponibilidad por las restricciones por requerimientos nutricionales es lo que debe contener el balanceado para que cumpla las necesidades nutricionales de los pollitos en la fase en que está haciendo la formulación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o los requerimientos nutricionales para estos pollitos? Los requerimientos nutricionales Sí, están por acá arriba, ¿no? en el paso número 1. Son estos, profe. Ajá, entonces todos esos los va a copiar desde proteína y los va a pegar ese dato. Eso se le vuelve y se le convierten en la restricción. Eso es lo mínimo que debe tener su balanceado. Ahí creo que eran los máximos, más abajo. Ajá. Eso es lo mínimo que debe tener su balanceado para que cumpla los requerimientos nutricionales de nuestra especie en cuestión. Guarde eso. ¿Listo? Copiamos nuevamente todo ese que ya hemos hecho, todo ese Excel. Copiamos el paso número 4 y nos vamos al paso número 5. Aquí lo copio desde, bueno, todo. Todo. Todo el paso número 4. Control C. Y nos vamos a pegarlo donde, por acá. Vamos a pegarlo a... Bueno, péguelo ahí en el A. Ahí. Y estamos en el paso número 5, que es cuadro de fórmulas. Paro fórmulas. Cuadro de fórmulas. Entonces, para el cuadro de fórmulas, yo ya borro todos los datos de materia seca, todos esos datos, todo ese contenido nutricional lo borro. Y acá también. Las restricciones no. Para allá sí, todo eso hasta vitaminas. Los precios. Los precios no. Pues borro hasta acá. Sí, ahí borro. Listo. Listo. Entonces, ahora sí, como ya voy a hacer cuadro de fórmulas, en materias secas, coloré esas materias secas hasta la premezcla para acordarnos de que esas son las que están o van a ir cambiando. Y vaya también hasta el final y colóquele rojo a la casilla objetivo. Sería esta, ¿cierto? Al total, ajá, esa es la casilla objetivo, el total, la sumatoria de esos valores totales. Listo. Volvamos a acá. Entonces, en materia seca coloque 1, 1, 1, 1, todas las materias secas. Es uno, ¿cierto? Sí, la unidad. Listo.
Listo. Entonces, proteína va a ser igual a la materia seca que voy a incluir por la cantidad de materia seca que tiene la harina de pescado. O sea, sería eso. No, esa es materia seca. En el Perdón, por 53. eso. Ah, Ajá, 53.46, enter. listo. ¿Listo? Hagamos el siguiente, entonces. La proteína de soya que va a ser igual, La materia seca por... Ah, sí. ¿sí? Por 57. ¿Sí? Por Enter. la proteína de la soya. Proteína de la soya, sí. Listo. Ahora, se para ahí en la última fórmula que hizo, ¿En esta? ¿sí? Y ahora se va ahí a la esquina donde hace el más de la celda y la arrastra hasta remezcla vitamínico mineral. Así nos enseñaron. Listo. Ahora, en la primera celda se para y fija la celda. Se para ahí hasta que haga el más y la arrastra hasta las vitaminas. Listo. Ahora volvemos a arreglar el resto. Lo mismo con la soya. Se para ahí en la soya, fija la celda y la arrastra hasta la vitamina. Ahora hagamos la otra forma. Párese allí en la esa, fije la celda, Me paro acá. La fijo. la fija. Listo, la vamos a fijar. ¿Qué hago? La otra también, fíjela la otra y la otra y la otra. Vale. Fíjela, ¿La fijo todas? sí, fíjela, pero sin arrastrarla, la fija una a la vez. Bueno. Listo, profe. Ahora sí las marca y las arrastra, ahí, ahora sí las arrastra hasta vitamina. Bueno, entonces de aquí, como estamos en el cuadro de fórmulas, vamos a quitar, debajo de la energía se nos colocaron unos por ciento, los quitamos. Debajo de la energía, letrero, eso los quitamos. Esa energía que está en porcentaje la pasamos a números. Listo. Y nos vamos a los precios. Entonces, el precio corregido, ¿a qué va a ser igual ahí? Tocaría dividirlo, profe. Sí. Igual este Ajá. dividido Dividido. en... nos tocaría dividirlo en la materia seca, profe. Ah, La no. materia, sí, la materia seca, pero la del cuadro de datos, porque ahorita estamos en cuadro de fórmulas. Arriba, en la materia seca de la harina de pescado.
En esta. Esa, ajá. Enter. Enter. Listo, profe. Listo. Y ahí, Arrastro. así con los que sigue. Sí, arrastre. Ya quedó. Bueno. ¿Y ese total a qué va a ser igual? Hugo Arcos dice, ¿puedes repetir dónde estás quedado, Rolando? Ah, acabo de mirar el chat. En las tres últimas. Cuando hicimos el arrastre de las casillas que se fijaron, cuando se le colocó el signo pesos. Ah, ya. Bueno, Ya, entonces, desigual, no, esas no. Esas no. Acá cuando hicimos las tres casillas de proteína, ¿no fue? no, los precios corregidos. Ah, ok. Acá. Sí. Entonces borremos ese precio, esos precios corregidos, los borramos. Borro todo. Sí. Y arranco de cero Bueno, acá. ajá, entonces tenemos los precios del mercado, que es al precio que a mí me cuesta o que yo pago cuando hago la compra, pero voy a pasarlo todo a materia seca, porque cuando yo compré el kilogramo de harina de pescado, no viene totalmente en seco, viene con un porcentaje de agua, por eso trae nomás 91% de materia seca, el resto es agua. O sea que yo di 10,000 pesos, no por materia seca, o sea, por un kilo de harina de pescado, sino di 10,000 pesos por 100 gramos de harina de pescado. Y como todos los balances se trabajan en materia seca, entonces voy a hacer la corrección de ese precio. Eso quiere decir que cuando haga la corrección, el, el precio me va a aumentar. ¿Por qué? Porque el razonamiento es el siguiente. Si yo di 10,000 pesos por 900 gramos, un kilogramo, o sea, 1,000 gramos, ¿a qué precio me equivale? Si yo di 10,000 pesos por 900 gramos de harina de pescado, 1,000 gramos, que es un kilo, 1,000 gramos de harina de pescado, ¿a qué precio me equivale? Entonces, por eso en este caso se divide. Entonces, el precio corregido va a ser igual a, allí, Bueno, entonces acá la fórmula, ¿no, profe? sí, Igual. igual al precio que yo di, ajá, dividido Dividido entre la materia seca que del cuadro tiene, de datos. esa harina de pescado, esa harina de pescado cuando la compré. Ahí ya quedó, profe. Listo. Arrastro. La arrastramos y el total, ese va a ser igual a Corregido. la inclusión de harina de pescado. La inclusión de harina de pescado. O sea, a esta materia seca, a esta. Sí, la inclusión de Por, harina de pescado en materia seca por el precio corregido.
por el precio corregido. Ah, ok. Enter y arrastramos. No tiene que dar lo mismo porque es uno, ¿no? Sí, porque como estamos por uno, listo. Bueno, entonces nos vamos, como estamos en las fórmulas, nos vamos al inicio y allí abajo de premezcla y vitamínico y costo, colóquele total. Y ese total lo colorea hasta el final de, Hasta acá. sí, hasta las platas, hasta el rojo incluido. Ah, también. Sí, porque ahorita que le metemos la fórmula, Lo cambia, ¿no? listo. Le creo que ya le... O sea, hasta acá le cambio el No, color. no, déjalo ahí, déjalo tranquilo. Ahorita ¿No lo cuando cambio? colóquele el color. Ese es lógico que nos quede. Listo, ya le Bueno, coloqué el color. Menos esta, ¿no? sí, ahí déjela. Ajá. Vamos a materia seca. Materia seca. Nos paramos en el total de la materia seca En el total de la materia seca. y le damos sumatoria. Sumatoria. Ahí. Así 6 porque tenemos otra, ¿no? Sí, incluimos otra. Ahora sí, me paro en el 6 de la sumatoria, Sí, señor. que haga ahí la cruz y lo arrastro hasta el total de los precios. Incluyendo el total total. Acá. Sí, ajá, Listo. listo. Bueno, borrémosle ahí ese 0 de vitaminas, el 0 de minerales, el 0 de energía. Y por acá en vitaminas también nos quedó un 0. Listo. Se supone que ya tenemos nuestro cuadro de fórmulas y ahora lo vamos a probar. Lo probamos colocando... Todavía le faltan los máximos. Así falta Ah, acá ya, los máximos. nos faltan los máximos, ¿no? Máximos de proteína. Bueno, ese máximo colóquele un 20% de proteína. 17, 18. Lisinas, todas las lisinas, 2%. Todos los aminoácidos. Sí, todos los aminoácidos, 2%. Listo. La energía que está en 3100, colocámosla en 3300. El ácido linoleico, ese colóquele al 2% también. Fósforos, todos esos colóquelos al 2%. Precios de mercado, ¿no? Eso los dejamos, listo. Listo, listo. Bueno, guardamos. Guardamos. Listo. Y ahora sí vamos a... Ah, y bueno, en materia seca también colóquele máximo 1, mínimo 1. Listo. En valor. En valor, ahí está. Número. Ahora sí vaya a todas las materias secas y colóquele 0. Aprobarlo. Para probar a ver si quedó entrelazado todo. Quedó full. Bueno, ahí Todo quedó en cero. todo quedó en ceros. Sí, señor. Y ahora le damos guardar
y vamos a datos y llamamos a solver. Vamos a datos y llamamos a solver. Listo. Entonces, identificamos la celda objetivo y nos paramos en ella. Bueno, cerremos ese solver y cambie el color para siempre estarnos guiando. Póngale un colorcito rojo y la fuente cámbiesela a blanco, listo. Ajá, entonces vamos a solver. Listo. Para mínimo. Y las celdas que van a estar cambiando, nos vamos a las materias secas. Y vamos a agregar las siguientes restricciones. Agregar. Profe, este método lo cambiamos de una vez. Cámbielo de una vez. Simple, listo. Sí. Ese lo cambia uno. A veces el mismo solver identifica que son programaciones lineales y lo cambia. Agregar. Agregar. Uh-huh. Bueno, siempre hemos hecho 1 a 1, ¿no? Sigamos haciendo 1 a 1. Entonces, la restricción primera, coloquémosle de materia seca. Nos paramos en la sumatoria de la materia seca, menor o igual al máximo de materia seca. Agregar. Nuevamente, materia seca, mayor o igual al mínimo de materia seca. Agreguemos otra de una vez, agregar. Nos paramos en la proteína. Menor o igual al máximo de la proteína. Agregar. Me paro otra vez en la proteína. Mayor o igual al mínimo de la proteína. Agregar. Resolver. Ahora sí vamos a mirar. Miramos acá. Entonces, sí, ahí tenemos una que es al 1%, pero de proteína no te incluyó nada. Toca poner el porcentaje, profe. Colócale porcentaje, de pronto los totales. A los verdes. A los verdes. En los verdes. Ahí que le coloco, que sea En porcentaje. Ahí está. lo arrastro hasta acá, Sí. ¿no? Hasta ahí. Uy, aquí qué pasó. Ese, páselo a número. Ya quedó bien, ¿no? Sí, parece que ahí va. Entonces, mire que sí te tomó el dato. 1 kilogramo de materia seca. Ah, Sí, señor. Digamos, aceptó el 1774 y el 1 de materia seca y de proteína, ¿no? sí. Vamos con energía. Entonces, vamos. ¿Sabe qué hagamos? Cuente, profe. Coloquémosle la que siempre nos tenemos dificultades, la metionina más cistina. Metionina más cistina. Uh-huh, Vamos a datos solver.
a Solver, Agregamos. agregar restricción, Sí, señor. preparo en la sumatoria de la metionina más cistina, Metionina. Ahí, ¿dónde es que está? Metionina más cistina. ¿En el total? Listo. en el total, y menor o igual al máximo. Agrego. Agregar, me paro otra vez en metionina más cistina, mayor o igual al mínimo. El mínimo es este. Ajá. Resolver. Esta vez ya nos va a dar metionina más cistina. Entonces, Agrego miren que igual. la proteína automáticamente ya nos la subió a 20, ¿ve? Para poder cumplir con ese requisito de metionina más cistina. Quedó Y en el ahí sí, máximo. ya tenemos metionina formulada que se requiere 0,039 y metionina que tiene la fórmula 0,32, pero metionina más cistina ya está dentro de los requerimientos. Vamos con la energía. Vamos La a agregar energía. La solver, energía. agregar restricción, agregar. Me paro en la sumatoria y le digo que menor o igual al máximo, agregar mayor o igual al mínimo, aceptar, resolver. Ese tiene que quedar el mismo valor porque el que nos tiene ahí formulados está dentro del rango. Esa es la Bueno, energía, ¿no? entonces, sí, esa es la energía. Vamos con los niveles de inclusión. Vamos a mirar las materias primas que nos incluyó. Se incluyó harina de soya. eh, Colóquele más a esas materias secas, colóquele más decimales para que se miren. ¿A todas? Sí, a todas. A todas. Ahí están todas. Ajá. Bueno, no nos incluyó nada de harina de pescado. Entonces Bien. vamos a decirle que harina de pescado nos incluya entre el 5 y el 2%. Nos paramos en la materia seca de harina de pescado, allí. Ahora sí, llame a Solver. Agregar restricción. Vaya y separa en la materia seca de harina de pescado en la inclusión. ¿En esta? Sí. Y le va a decir que tiene que ser menor o igual al máximo de harina de pescado. Te paras en restricciones. Ajá. ¿Al máximo? Sí, cuando es menor o igual es al máximo nivel. Máximo. Ok. Agrego. No, ¿dónde te paraste esa restricción de dónde Ah, la tomaste? no. Yo le estoy diciendo, el máximo es de acá. Claro, Perdón, disculpe, profe. Es de acá. El cinco sí, por ciento. el 5%. Listo, bro. Agregar. Y nuevamente, materia seca de harina de pescado Ujú. mayor o igual al mínimo de harina de pescado.
Eso. Aceptar, resolver. Bien. Nos incluyó el 2% de harina de pescado. No nos incluyó nada de vísceras de pollo. Y de vísceras de pollo me dice que tiene que ser del 2 al 4%. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Solver. Agregar restricción. Voy y me paro en la celda de menor o igual al máximo de vísceras de pollo. Agregar. Vuelvo y me paro en la celda de mayor o igual al 2% de vísceras de pollo. Agregar, aceptar, resolver. Ya. Y ahora sí revisemos. Listo, ya incluyó, miren, nos incluyó 2% de harina de pescado, 2 de harina de vísceras de pollo, 21% de soya, el 7% de maíz alto en lisina y me incluyó 66% de trigo. Según las restricciones, está muy alto ese 66% de trigo. Ay, nos falta la premezcla también. Vamos con la premezcla. Solver, La premisa. llamas a Solver. Vas a agregar la restricción. Te paras en la materia seca de la premezcla. Menor o igual a lo máximo de la premezcla. Agregar y mayor o igual al mínimo de la premezcla. Aceptar, resolver. Ya piensa un poquito más el solver cuando ya le vamos metiendo más datos. Te agrego el 2% de la premezcla y ahora de harina de trigo te colocó el 72%. Entonces, vamos a restringir esa harina de trigo. Y le vamos a decir que solver que nos va a agregar, te paras en la inclusión de materia seca de harina de trigo. ¿En el total? En el, allí, menor o igual al máximo de harina de trigo, que es el 30%. Perdón, profe, espéreme un segundo porque aquí estamos trabajando esa harina de trigo, ¿no? Sí, harina de trigo, el 0.7, eso ahí, menor o igual al 30%, agregar y mayor o igual al 0%. Aceptar, resolver. Ah, ya casi. Ahí ya no quiso. Ya le estamos. En la última fue que no nos dio. Entonces volvamos y revisemos. Volvamos a revisar. Cierra ahí ese solver. ¿Revisamos celdas? Sí. Tienes que borrar entre la F63, F63 Sí. contra la B63 y la A63. F, A y B 63. Tienes que borrar. Entonces, vamos a ver. F,
A y B 63. F63, Eliminar. elimino esta. Ajá. Luego tenemos que eliminar F F63 y con A B63. y B 63. Eliminar. Listo, profe. Resolver. A ver. Ujú. Entonces le vamos a decir que la llame a solver agregar una restricción y la celda de harina de trigo, H, donde está, ajá, esa va a ser igual al 30%. Aceptar, resolver. Mm, No quiere. Entonces, vamos y borramos ese igual. Esa era la F63 otra vez, con la A63. Un igual debe haber por ahí. El único igual que El colocamos. único igual, sí señor, es ese. Eliminar. Resolver. Ahora Aceptar. digamos esto. Bueno, a ver, ¿por qué no nos quiere tomar la restricción del trigo? Porque estamos altos en trigo y no tenemos nada de maíz. Si la ensayamos con maíz. Lo que pasa fue que le colocamos la restricción de la metionina y cistina. Y bueno, por ahí. Entonces ensayemos con maíz también. Vamos a agregar restricción solver y agreguemos maíz. Nos paramos allí en maíz y le vamos a decir, dale mayor o igual. Mayor o igual. Sí, mayor o igual. Bueno, el mínimo sí lo debe tomar. ¿El cero? El 0. Agregar, resolver. Ese sí lo toma, si no tiene problema. Aceptar. Solver. Y vamos con agregar maíz. ¿Cuánto es lo práctico de que se agrega en maíz? Creo que era un 20%. Revisen ahí en él. Sí, profe. Entonces, en ese mínimo, cámbiale ese 0 al 20 No, del el maíz maíz. 40. Maíz 40. ¿Le cambio acá? Sí, pero cierre el solver. A ver, colóquele, cámbiele en maíz, cámbiele 40. O sea, el mínimo 40. Ajá, mínimo 40. Dele solver. Resolver. Ah, pero me tocaría hacerle la... No, no le haga nada porque ya eso como está ahí, Ah, mírelo. ya no quiere. Dígale aceptar de todos modos. Vaya a mirar qué pasó. Puso el ¿Qué te 40 ahí. Harina de pescado al 5%.
harina de vísceras de pollo al 3, te pasó la soya 20%, harina de maíz al 40%, harina de trigo 28%. Listo, a ver, ahora sí revise el balance de proteína, lisina y todo eso. Acá está en el máximo, 1.13, está en el rango, ¿no? Sí, Lisina. entonces empiezas desde abajo, desde las restricciones. Necesitas 17 y Tengo un tienes aporte de formulado 20. 20. Ok, 0.99 y me incluyó 1.13. sí, 0.397, 0.36, ajá, 0.71 y está en 0.70. 0.17 está en 0.25, 0.65 a 0.81, arginina 1.04 y está en 1.39. 0.76 y me incluyó 1.03 de valina, sí, 0.67 de isoleucina y me incluyó 0.87, eso está más alto. Leucina 1.08 es el mínimo y pues me incluyó 1.63. Histidina 0.36 incluyó 0.57. Fenilalanina 0.63 y incluyó 0.98 y el otro que es fenilmastirosina 1.14 me incluyó 1.64. En la energía, el mínimo estaba en 3100, incluyó 3100. El ácido linoleico 1 y está en 1.20. Y en los minerales necesitaba 0.75, pero mire, profe, que incluyó 0.45. listo. Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos buscando otra premezcla que está muy, muy flojita en minerales, esa premezcla. Interpretación de eso, profe Wilson. La interpretación es que el precio a mínimo costo de esta formulación serían Sí, 2.662 y pues aquí está el resumen de los valores de cada una de las materias primas. Lo mismo, lo que dice el profe, en la premezcla hay que mejorarla porque no está aportando lo que es. Nos damos cuenta aquí en los minerales que, pues digamos, está muy pobre bajo el requerimiento que se necesita. A nivel de energía, muy bien. A nivel de proteína, digamos que está mayor que el mínimo y pues digamos que estas serían las cantidades por un kilogramo. Aquí me calculó el sistema por un kilogramo y las cantidades que yo debo incluir. Obviamente la cantidad más alta que me hace esta dieta es harina de maíz, que sería el 40% del total. bueno, muy bien. O sea que una dieta que cumple con los requerimientos nutricionales para esa especie, para esa fase, compuesta por harina de pescado, harina de maíz, bueno, al mínimo costo debe tener 5 gramos de harina de pescado, 3 gramos de harina de vísceras, 200 gramos de Harina de soya. harina de soya, 400 gramos de harina de maíz, 287 gramos de harina de trigo y 20 gramos de premezcla vitamínico mineral, 50 gramos arriba y 34 gramos, 50 de gramos de harina de pescado y 34 gramos de harina de vísceras de pollo. Y algo mejoramos, todavía no totalmente, las restricciones de metionina y metionina más cistina. Entonces, ese sería el taller número 4
lo comparte ¿qué es? Al grupo WhatsApp. Y llegamos hasta aquí porque hoy es viernes. Muchas gracias. Bueno, profe, que el tercero yo ya lo tengo. Profe, pero cuando uno comparte estos datos, se comparten solamente los datos, ¿no? Porque el solver no le, digamos, cuando llega y uno lo descarga, el solver no le muestra las fórmulas, ¿o sí? No, usted comparte los datos. El que lo quiera correr ya tiene que ir a Solver Y hacerlo todo, ¿no? y empezar a llamar el software. Ah, Ya ya, uno o sea, comparte los resultados. nunca hay una forma de compartir, de que uno compartiera todo, ¿no? O sea, que el solver automáticamente hiciera eso, ¿no? A ver. Yo creo que verá, ¿no? Usted comparte eso, uno que es, ya activa el solver y, y lo pasa a ceros y luego le da otra vez resolver y le resuelve como estaba. Ah, listo, profe. Bueno, entonces yo les comparto ahorita, compañeros, ya les paso esto. Listo. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Gracias, profe, ya nos vemos. Mm, Listo, profe, muchas gracias. Compañeros, que tengan buena noche. Ok. Ya les comparto el trabajo. Listo, Jorge Ariel, hasta mañana. Hasta el lunes. Hasta la Hasta próxima luego, semana. gracias, profe. Ok, hasta la próxima semana nomás hacemos clases de ahí ya. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. hasta luego, que estén bien. Gracias.